Muy bien, hermanos. Bueno, bienvenidos a este experimento que estamos haciendo como iglesia. La verdad es que es primera vez que nos vemos forzados como iglesia, a reunirnos de esta manera, una manera en la que quizás no es la que quisiéramos, no es a la que estamos acostumbrados, pero dada la situación, pues nos hemos forzados a estar cada uno en nuestras casas, pero eso no quiere decir que no vamos a estar en comunión. Y la intención de poder contar con esta tecnología, de poder contar con este tipo de herramientas, es que aún en nuestros hogares podamos vernos las caras, compartir y nutrirnos todos de la palabra del Señor. Así que bueno, gracias a Dios por la tecnología y por la oportunidad que nos da de reunirnos el día de hoy. Y bueno, muy probablemente cuando te conectaste o cuando decidiste unirte a la iglesia, tenías en tu mente alguna expectativa, algo que seguramente pensabas que debía suceder en la reunión de hoy. Y seguramente tenías en tu mente algo de lo que debíamos hablar o una experiencia que probablemente tú querías tener en la iglesia. Y eso es muy, muy común porque muchas personas, incluso personas que no asisten a la iglesia, tienen una expectativa de lo que la iglesia debería hacer o ser, incluso personas que no son creyentes. El otro día escuché a un youtuber, que son estas personas que hacen videos en YouTube, diciendo que la iglesia debía modernizarse, que la iglesia debía cambiar. Él es ateo, evidentemente, y decía que la iglesia debía cambiar también un poco su mensaje, porque pensaba que los tiempos modernos ya le habían adelantado mucho a la iglesia. Y eso realmente resulta curioso porque es como si la iglesia tuviese que tomar en cuenta el contexto o tuviese que tomar en cuenta los tiempos o las épocas o la modernidad para adaptar su mensaje a esos tiempos que estamos viviendo. Pero lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos y amigos que hoy nos visitan o que nos acompañan en este audio, es que la iglesia desde sus inicios ha tenido siempre claro cuál ha sido su propósito. La iglesia siempre ha sabido cuál ha sido su mensaje y desde el inicio, desde su nacimiento, tenían claro hacia dónde tenían que ir. Así que en el día de hoy, en Hechos, capítulo 2, vamos a ver cuál es la misión de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, que después de su inicio vemos claramente en este libro. Pero es importante entonces ver de dónde venimos, qué es lo que hemos estudiado hasta este punto. Y hasta este punto hemos estudiado, en primer lugar, hemos visto una foto del nacimiento de la iglesia. En Hechos 1, a final del capítulo 1, vimos un retrato de cómo se veía la iglesia en su inicio. Vimos una foto en la que resaltaban tres características principales. Primero, la obediencia de los discípulos que obedecieron al Señor cuando se fueron a Jerusalén. En segundo lugar, la membresía de la iglesia, que cada uno sabía quiénes eran los hermanos de la iglesia. Y en tercer lugar, la perseverancia que tenían en la oración. De modo que en esta fotografía de la iglesia habíamos visto estos tres elementos fundamentales, pero también vimos en otra predicación el poder de la iglesia. En el capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, se cumple lo que el Señor dice en el versículo 8. Dice, recibiréis poder para que me seáis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces hemos visto una foto de cómo se ve la iglesia, hemos visto el poder de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y el domingo pasado con nuestro hermano Pedro vimos cuál es el mensaje de la iglesia. De modo que hemos visto una foto de la iglesia, el poder de la iglesia y cuál es el mensaje de la iglesia. El día de hoy en Hechos vamos a ver cuál es la misión o el propósito de la iglesia, tomando en cuenta evidentemente todo lo que hemos visto anteriormente. Así que te invito a que me acompañes a Hechos capítulo 2 y vamos a estar leyendo desde el versículo 37 hasta el versículo 47. 10 versículos. Hechos capítulo 2, versículo del 37 al 47. Pero antes de comenzar, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos guíe en todo este tiempo. Padre, gracias queremos darte por tu amor, por tu misericordia. Gracias queremos darte por tu palabra. Gracias porque aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta situación, tu palabra no se detiene, tu iglesia no se detiene. Y gracias porque tú provees los medios necesarios para que podamos reunirnos o para que podamos conectarnos y estar en comunión los unos con los otros. Te pido, Señor, que tu palabra hoy transforme nuestras vidas, que siga cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestro corazón y absolutamente todas nuestras vidas para que podamos seguir adorándote como lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a leer
Hechos capítulo 2, versículo del 37 al 47. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían unos con otros juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, hermanos, una de las primeras cosas que vemos en estos versículos, en el versículo 37, es la reacción que tuvieron los oyentes de Pedro al mensaje que habían escuchado. El versículo 37 dice literalmente: al oír esto, se compungieron de corazón. Y la palabra en griego, hermanos, que usa el libro de Hechos, es mucho más ilustrativa que la palabra en español, porque en griego la palabra significa ser atravesado con una lanza, como si atravesaran tu corazón con una flecha. Y literalmente lo que sentían estas personas al escuchar el mensaje de Pedro era un dolor en su alma, como si una flecha les hubiese atravesado el corazón. Sentían ese mismo dolor, esa misma pena que producía que te atravesaran el pecho con una lanza. Y aquello que producía tanto dolor en estos oyentes era precisamente el mensaje que Pedro les había predicado. Este mensaje no era más que el Evangelio. El Evangelio proclamado por Pedro con convicción y con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu, era lo que había producido esa reacción en sus oyentes. Ellos, al escuchar estas palabras, al escuchar lo que Pedro había dicho desde el Antiguo Testamento acerca de Jesús y cómo Jesús había muerto y había sido resucitado para el perdón de nuestros pecados, sintieron dolor y pena en su corazón. Y la razón por la que sintieron ese dolor era porque sabían que eran responsables de la muerte de Cristo. Ahora, hermanos, la razón por la que esto es tan importante es porque la misión y el propósito de la iglesia es la proclamación de este mensaje. La razón por la que la iglesia existe, o la razón principal por la que la iglesia existe, es para proclamar el mensaje que Pedro proclamó a estas personas. Es para proclamar y enseñar el evangelio. Esa es la razón por la que la iglesia existe, y es la razón por la que la iglesia hace todas sus actividades, porque queremos dar a conocer las buenas nuevas de Jesucristo a toda criatura. Ahora, es triste ver cómo en muchas ocasiones muchas personas, incluso dentro de la iglesia, desconocen cuál es el evangelio mismo. Muchas personas están confundidas y no tienen claridad sobre lo que realmente es el evangelio. Muchas personas no saben cuál es el mensaje de salvación que debemos predicar. Este es un evangelio, hermanos, que en su esencia no busca elevar el autoestima de una persona. En su esencia, el evangelio no busca la justicia social. Hay muchas personas que están pensando que la iglesia debería hacer esto o aquello para lograr la justicia social, o para ayudar a que las personas tengan una mejor autoestima, o para que tengan una mejor identidad. Pero no es ese el mensaje que Pedro predicaba, no es ese el mensaje que vemos en Hechos ni en lo largo de la Biblia. Hay quienes piensan que el evangelio es que conozcas a Cristo para que seas feliz y te vaya bien en la vida. Incluso con esta situación que estamos viviendo, muchas personas están prometiendo una protección que que seguramente el evangelio no promete. Recientemente vi una publicación en Instagram que decía una imagen: Dios no permitirá que el coronavirus toque tu casa.
Si lo crees, di amén. Y aunque no quiero decir que Dios no protege a su pueblo, que Dios no protege a la persona, la esperanza del Evangelio no es que Dios no permitirá que el coronavirus no toque tu casa. La promesa del Evangelio no es que no te vas a enfermar o no es que no te van a llegar problemas. Si usted lee la carta a los filipenses, Epafrodito, en la carta a los filipenses, Pablo dice que estuvo enfermo a punto de morir. Y en su carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que tome vino por sus problemas estomacales. En ningún momento el apóstol dice, si te enfermas es por falta de fe. Pero hay muchas personas que creen que el evangelio es una protección sobrenatural de todo mal o de toda enfermedad, de toda crisis que podamos vivir en esta tierra, o que seas feliz, o que eleven tu autoestima, o cualquier otro tipo de mensaje o esperanza que el evangelio realmente no ofrece. Porque, hermanos, el evangelio ofrece una esperanza mucho mayor a la que podemos tener de cualquier problema en esta tierra. Por eso creo que es importante que en este punto hagamos una pausa y podamos ver qué es el evangelio realmente. Porque si la misión de la iglesia es proclamar el evangelio, es proclamar a Cristo y este crucificado, tenemos que estar muy claros como iglesia cuál es el mensaje que tenemos que enseñar. Y lo bueno es que en este pasaje podemos ver exactamente cuáles son los elementos del evangelio y del mensaje que proclamamos como iglesia. Hay tres elementos que vemos en este pasaje de Hechos que constituyen el fundamento para el evangelio. En primer lugar, hermanos, el evangelio es un mensaje que proclama y afirma el señorío de Cristo. Si usted lee Hechos capítulo 2, versículo 22, mire lo que dice Pedro acerca de Jesús. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Varón aprobado por Dios. En el versículo 36, fíjese lo que dice Pedro, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, fíjese lo que dice, Dios ha hecho Señor y Cristo. El evangelio es un mensaje que en primer lugar proclama el señorío de Cristo. No lo pone en duda, no lo pone como una sugerencia. El mensaje del evangelio afirma y parte de la base de que Jesús es Señor. Pero muchas veces como iglesias no tenemos muy claro que el señorío de Cristo es una realidad, es una verdad. Esto no lo sugerimos ni lo planteamos, hermano. Es lo que proclamamos. Hace poco un amigo del trabajo me hizo una pregunta y me dijo, Eddie, si me muero me voy al infierno. Y este amigo, le gusta mucho hablar de religión, pero realmente no está interesado. Él me decía, no me importa, me tienes sin cuidado si me voy al infierno, pero quiero saber tu opinión. Pero al momento de hablar con él acerca de si se iba al infierno o al cielo, la manera en cómo lo hice fue plantear la siguiente situación. Porque la Biblia me lleva a plantearlo de esa manera. No es una idea que se me ocurrió a mí, es el mensaje del evangelio que se presenta a sí mismo de esta manera. Yo le dije, ¿sabes qué? Hay dos tipos de personas realmente en el mundo. Hay un grupo de personas que reconoce que Dios es el creador del universo, el dador de la vida, el juez moral de todo, y reconocen que delante de ese Dios son rebeldes y no tienen capacidad de salvarse a sí mismos. Estas personas que reconocen que Dios es el Señor y juez justo, no solamente reconocen su rebeldía, sino que se arrepienten de ella. Y le dije, y el otro grupo de personas es un grupo de personas que no reconoce el señorío de Dios, que no reconoce que Dios les ha dado la vida, que su vida les pertenece a ellos, sino que deciden por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Este grupo de personas viven su vida sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios y sin tomar en cuenta que su vida, en algún momento, cuando llegue al final, tendrán que rendir cuentas ante ese juez. Y evidentemente cada grupo de personas va a ir a donde sus propias acciones le lleven. Y hermanos, esa es la manera en cómo tenemos que presentar el evangelio. El evangelio parte de la verdad, del fundamento de que Cristo es Señor, de que Cristo es el Rey soberano
del universo. Yo no tengo que abrir mi corazón a Cristo. No tiene Él que venir a mí para pedirme permiso y yo entrar. Tengo yo que venir a Él y pedirle que Él me acepte. El evangelio no es, el mensaje del evangelio no es un llamado a que la persona acepte a Dios. El mensaje del evangelio es aquel en el que el Rey soberano acepta a un pecador por su gran misericordia. Y es importante que como iglesia tengamos claridad en esto, de que no se trata de ver si yo acepto a Dios o no, como si yo fuera el que decide si Dios es lo suficientemente bueno o conveniente para mí. No, el mensaje del evangelio es que Dios, el Rey soberano, autor de la vida, dador de la vida, a quien le debo todo, me acepta aún cuando yo soy rebelde y pecador. Él es el Señor, Él es quien me acepta, Él es el soberano, Él es el que tiene toda la potestad. Y eso es exactamente el primer elemento, el primer fundamento del mensaje que la iglesia está llamada a proclamar, el señorío de Cristo, nuestro Dios. Cuando predicamos el evangelio, hermanos, no invitamos a que la persona acepte a Cristo. Le exhortamos a que se someta y reconozca el señorío de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el creador y por lo tanto yo le debo mi vida a Él. Ahora, en segundo lugar, si usted ve Hechos 3:15, el mismo apóstol Pedro lo dice en su predicación, dice, y matasteis al autor de la vida, al autor de la vida, a aquel que es dador de todo, a ese mismo matasteis. Ese es Cristo el Señor. En segundo lugar, el evangelio es un mensaje que responsabiliza al hombre por su maldad. Fíjese lo que dice Hechos 2:23. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. El apóstol Pedro está diciendo, vosotros matasteis a este Jesús. Fíjese lo que dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. El apóstol Pedro no está librando a las personas de su culpa. En ningún momento busca quitar la culpa o la responsabilidad del ser humano por su pecado. Todo lo contrario. El evangelio es un mensaje que hace que el hombre rinda cuentas por la manera en cómo vive. El problema con el ser humano no es que tenga una baja autoestima, no es que ha sido víctima o que haya sufrido o que se siente triste y necesita que Cristo lo alegre, como si Cristo fuese una suerte de animador, ¿no? Pero no es eso el evangelio. El evangelio no dice, oye, tú estás triste, acepta a Cristo y estarás gozoso. Oye, tú te sientes vacío, acepta a Cristo y tendrás plenitud. No, el evangelio dice, tú eres pecador, eres responsable por la muerte de Cristo, porque tu pecado hizo que la muerte de Jesús fuese necesaria. Tu pecado y tu maldad, tu rebelión es tu mayor problema, más que cualquier otra situación que tú puedas enfrentar. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pedro estaba haciendo en su proclamación de su mensaje, haciendo responsable a quien es responsable. El ser humano no debe ser librado de su culpa. Hay quienes dicen, oye, no puedes hacer sentir culpable a las personas. Pero la verdad es que todos somos culpables y ninguno de nosotros está libre de esta situación pecaminosa. Todo ser humano es responsable y rendirá cuentas delante de Dios por la manera en la que vive. Así que cuando predicamos el evangelio, el mensaje que estamos llamados a proclamar, en primer lugar tenemos que primero afirmar el señorío de Cristo. Sin importar si la persona lo reconoce o no, afirmar el señorío de Cristo. Jesús es Señor y algún día le tendrás que rendir cuentas, creas o no en Él. Y en segundo lugar, es un mensaje que responsabiliza al hombre por su pecado, responsabilizándolo por la maldad que hay en el mundo y por la maldad que hay en nuestro propio corazón. Y en último lugar, el mensaje del Evangelio es un mensaje que nos llama al arrepentimiento. Si lee los versículos que nos corresponden al estudio de hoy, Hechos 2 del 37 al 41, dice lo siguiente. Al oír esto, al oír este mensaje, era lo que proclamaba Pedro. Jesús es Señor, vosotros lo matasteis. Y ellos se compungieron de corazón
Y fíjense lo que dice. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos para librarnos de esta culpa que tenemos ahora por haber crucificado al autor de la vida? Y esta es la respuesta del apóstol Pedro. Les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, es decir, les proclamaba el evangelio, les testificaba del señorío de Cristo y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En tercer lugar, el evangelio es un mensaje que nos llama al arrepentimiento. Y esto es súper importante. Sin arrepentimiento no hay evangelio. Es imposible predicar el evangelio, proclamar el mensaje de la Biblia sin llamar a los hombres al arrepentimiento de sus pecados. El mismo Señor Jesús lo dijo cuando inició su ministerio en Marcos capítulo 1, versículo 15, dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, arrepentíos y creed en el evangelio. Como iglesia estamos llamados a llevar, a exhortar a toda persona al arrepentimiento de sus pecados. Eso es fundamental, es vital para el evangelio. No se trata de que hagamos una oración y ya. Muchas personas que creen que porque han asistido a la iglesia toda su vida ya son cristianos, o porque a lo mejor han participado en alguna obra de teatro en la iglesia ya son cristianos, o porque han tocado música en la iglesia ya son teatro, o porque participaban en el grupo de jóvenes, o cualquier otra actividad eclesiástica. Creen que eso ya te hace cristiano. Pero hermanos, no hay nada más lejos de la realidad. Si no hay una verdadera convicción de tu culpabilidad delante de Dios, si no hay un verdadero arrepentimiento en el que tú literalmente dejas tu pecado, aborreces tu pecado, porque te das cuenta que eso te va a llevar a la muerte, que es como escupir la cara a Dios. Cuando tú tienes esa convicción y te arrepientes verdaderamente, ahí es cuando puedes realmente nacer de nuevo. Es ahí cuando realmente se es cristiano, se nace de nuevo. Así que, amigos, si hoy tú te estás conectando, o si a lo mejor tú has asistido a la iglesia toda tu vida, pero nunca has reflexionado sobre estos 3 puntos, el señorío de Cristo, tu culpabilidad delante de Dios y el llamado al arrepentimiento que te hace el evangelio, déjame decirte que es tiempo de reflexionar en esos 3 puntos. Porque asistir a la iglesia por mucho tiempo que asistas no te va a salvar. Hacer buenas obras por muchas que hagas no te va a salvar. Pero reconocer el señorío de Jesús y arrepentirte de tu pecado. Fíjense lo que dice Pedro. Allí, en el versículo 38, dice, cuando os arrepintáis, allí es cuando recibiréis perdón de pecados y el Espíritu Santo. La misericordia de Dios es literalmente vertida sobre ti y limpia tu pecado y toda maldad y te sella con su Espíritu para confirmar que le perteneces. Es allí cuando verdaderamente formas parte de la familia de Dios. Por eso es que si queremos entender cuál es el propósito de la iglesia, la misión de la iglesia, que es proclamar el mensaje del evangelio, tenemos que tener claridad sobre cuál es este mensaje. Tenemos que tener seguro y claro y saber qué es lo que debemos afirmar y proclamar. El señorío de Cristo, la culpabilidad del ser humano y el arrepentimiento para perdón de pecados por la gracia de Jesús. Ahora usted se preguntará, muy bien, esa es la misión de la iglesia. Ahora, ¿por qué es el evangelio la misión de la iglesia? Pues en primer lugar, porque es un mandato de Dios. El evangelio es lo que ha cambiado la vida, es lo que ha dado inicio a la iglesia y es por eso que tenemos que predicarlo. Pero hoy quiero darte, según este pasaje, 3 razones por las que el evangelio debe ser proclamado. Tres efectos del evangelio que causan las personas y 3, digamos, consecuencias del evangelio, que es lo que nos permite a nosotros saber que esta es nuestra misión. Quiero que me acompañes ahora a los siguientes versículos. Quiero que leas conmigo los versículos del 42 al 47. Fíjense lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que vemos ahora son estos efectos que tiene el evangelio sobre las personas. En primer lugar, el primer efecto es que el evangelio resuelve el verdadero problema del ser humano. El verdadero problema del ser humano, que es el pecado. En segundo lugar, el evangelio crea una unidad sobrenatural entre las personas. Crea una unión y una comunión que no podría ser posible si el evangelio no fuese verdad. Y en tercer lugar, transforma a las personas que creen en él. De modo que el evangelio, en primer lugar, resuelve el problema del pecado, crea una unidad sobrenatural y transforma a aquellas personas que creen en él. Fíjense lo que dice el versículo 40. El apóstol Pedro dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Lo que el ser humano necesita mucho más que cualquier otra cosa es la salvación de su alma. Nuestra misión no es como iglesia acabar con el hambre mundial. Nuestra misión como iglesia no es defender los derechos de los oprimidos o de los más pobrecitos. Nuestra misión como iglesia es apuntar a aquel que puede resolver el problema más profundo y fundamental del ser humano, que es el pecado. Si usted ve todos los males que hay en el mundo, la corrupción, los abusos, las opresiones, todo es causado por el pecado del hombre, bien sea por el pecado propio o de otros. Pero siempre es el hombre haciendo mal a sus semejantes o a sí mismo. De cualquier manera, siempre el pecado está en la raíz de todos los males. Siempre está en el fundamento de todo lo malo que ocurre, incluso en los desastres naturales. Porque cuando el Señor creó la tierra, la creó perfecta y después que el hombre pecó, el Señor dijo, maldita será la tierra por tu culpa, por tu pecado, por tu maldad, por tu desobediencia. La razón por la que vemos un universo que tiene inestabilidad, en el que malas cosas ocurren, en el que hay virus, enfermedades, bacterias, es porque el ser humano con su pecado introdujo la muerte a la creación. Fue así como entró el mal a la creación, por responsabilidad del ser humano. Pero en ningún momento el hombre quiere admitir esa responsabilidad. Cuando hay un desastre natural, las personas lo que generalmente dicen, ¿y dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué permite que eso pase? Pero la verdad del evangelio es aquella que apunta y dice, este desastre natural es consecuencia del pecado que nosotros cometimos en el Edén. Que nosotros como humanidad, como raza, como especie, cometimos al desobedecer a Dios y al no querer someternos a sus leyes. Pero es por eso que el evangelio es tan necesario, porque es lo único capaz para resolver ese problema. Es el único capaz de poder limpiar la maldad del ser humano. Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, Él nos libró no solamente de la muerte espiritual, sino también del dominio y de la dictadura que el pecado ejerce sobre el hombre. Y no hay absolutamente nada más en esta tierra que nos pueda librar de eso, sino el evangelio, sino el arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo para vida eterna. No hay nada más, hermanos, que pueda atender a esa gran necesidad como el mensaje de salvación. En segundo lugar, y en este punto queremos hacer mucho más énfasis también, en segundo lugar, el evangelio crea una unidad y una comunión sobrenatural entre las personas. El evangelio crea una unidad y una comunión, y escuche bien, sobrenatural entre las personas. Y digo sobrenatural porque es una unión que no existiría si el evangelio no fuese verdad.
Las personas se unen en grupos por distintas maneras o por distintas razones. Algunos se unen para practicar deportes, otros se unen porque tienen intereses en común, otros se unen porque comparten profesión. Siempre el ser humano busca comunidad o pasar tiempo con aquellas personas con quien tiene afinidad. Pero la unidad que el Evangelio crea es una unidad que trasciende cultura, raza, sexo, intereses, gustos, absolutamente cualquier patrón humano que el hombre necesite para crear comunión es trascendido por el Evangelio. El Evangelio une a las personas de una manera tan profunda que personas tan diferentes pueden ser los mejores, los hermanos más cercanos, porque Jesucristo les ha dado vida eterna. Fíjense lo que dice el versículo 42 y 47 de Hechos, capítulo 2. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y fíjense lo que dice, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense lo que dice el versículo 43. Y sobrevino temor a todas las personas, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y luego fíjense lo que dice el versículo 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En estos 6 versículos encontramos referencias a la unidad de la iglesia en por lo menos 5 ocasiones. Solamente en estos 6 versículos, en 5 veces se hace referencia a la unidad que tenían los discípulos de Jesús. Mire lo que dice Efesios 2, capítulo 2, del versículo 14 al 18. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Fíjese lo que dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El apóstol Pablo está diciendo en su carta a los Efesios que tanto gentiles como judíos son un solo pueblo en Cristo. Que estos dos pueblos que antes tenían enemistad, que estos dos pueblos que antes eran opuestos, enemigos, se aborrecían entre sí, porque gentiles y judíos no se mezclaban. Estos dos que antes eran enemigos, ahora son un solo pueblo, ahora son uno solo en Cristo Jesús. El pastor Jaime Dunlop, uno de los pastores de la iglesia Capitol Hill en Washington, en su libro La Comunidad Atractiva, hace un comentario sobre estos versículos en Efesios y fíjese lo que dice. Él dice lo siguiente, cito, nota que solo el Evangelio crea esta unidad. La cruz es como Cristo pone fin a la hostilidad de estos dos pueblos. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa podría unir a dos pueblos con una historia, etnicidad, religión y culturas tan diferentes? Hermanos, lo único que puede verdaderamente unir al hombre con sus semejantes es el Evangelio, porque es aquello que sobrepasa cualquier otra barrera. Yo creo que he comentado ya este testimonio en otra ocasión, pero no deja de sorprenderme un testimonio de un hermano misionero de Norteamérica que un día fue a una iglesia en Viena y estando en Viena vio que era una iglesia de iraníes, de personas que venían de Irán, habían llegado a Europa y se habían convertido al cristianismo. Y todos sabemos que estos dos países, políticamente hablando, no son nada amigos. Son dos países que están en completo conflicto. Los iraníes en sus calles queman banderas de Estados Unidos, queman cualquier cosa que tenga relación con ese país, porque hay una relación de enemistad, de odio mutuo entre ambos países, uno por causa política o por causa económica. Pero este hermano que ahora estaba norteamericano, estando en esa iglesia rodeado de iraníes, él decía, en cualquier otra circunstancia,
estas personas me habrían caído a golpes o me hubiesen intentado matar, simplemente porque yo soy de Estados Unidos. Y simplemente porque ellos son de Irán, yo sentiría una repulsión natural hacia ellos. Pero estaban ahora allí en la iglesia compartiendo el mismo mensaje y este hermano iraní se acerca y le dice, tú eres mi hermano. Lo que el hombre divide con cultura, con raza, con cualquier otro tipo de categoría que podamos llamar, el evangelio lo une de una manera sobrenatural. Porque donde había enemistades, como dice Efesios, ahora Cristo con la cruz ha derribado esa pared. Y ya no somos colombianos, brasileños, venezolanos, ya no somos maracuchos, caraqueños, no, ahora somos uno en Cristo Jesús. Ahora no hay un pueblo especial por características especiales, sino que ahora todos en Cristo Jesús tenemos entrada al mismo Espíritu, al Padre. Y esa es la verdad del Evangelio, es una de las verdades más hermosas, que en Cristo Jesús somos reconciliados con el Padre, pero también con nuestros semejantes. Ahora, fíjense lo que dice el resto del versículo. Dice en el versículo 19, Efesios capítulo 2, versículo 19, fíjense lo que dice. Lo tengo por acá. Versículo 19 dice, continúa el apóstol diciendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros, ya no tenéis nada que os separe, ahora sois uno. Y fíjense lo que dice el siguiente, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La piedra sobre la cual la unidad de la iglesia se fundamenta es nada más y nada menos que el Señor. Nada más y nada menos que Jesucristo mismo. Esa es la base, ese es el evangelio. Y a partir de allí nosotros somos un solo pueblo. Ahora, esta unidad de la iglesia, esta unidad sobrenatural de la iglesia, la vemos en tres áreas diferentes. En primer lugar, la vemos en una unidad de doctrina. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vemos también una unidad en el amor los unos por los otros, en el cuidado que tenían los unos de los otros, cuando dice, vendían sus pertenencias y repartían según la necesidad de cada uno. Y finalmente, vemos una unidad en su adoración a Dios. En el versículo 47, cuando dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Unidad de la iglesia que vemos en tres áreas, en la sana doctrina, en el amor los unos por los otros y en su alabanza a Dios. Versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. En ese momento la iglesia acababa de nacer, la iglesia acababa de surgir. Eran apenas unas pocas personas, 120 decía el capítulo anterior de Hechos, 120 personas que estaban reunidas. Eso era lo que constituía la iglesia en ese momento. Y en ese momento tan, digamos, frágil, la iglesia era susceptible de ser influenciada por cualquier doctrina, por cualquier enseñanza que viniese de Jesucristo. Pero en este caso vemos que ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, se mantenían firmes en lo que ellos estaban predicando, en el evangelio, en el mensaje que Pedro había predicado anteriormente. Se mantenían firmes en esa enseñanza. Y los creyentes perseveraban de una manera junta. No era una sola persona que perseveraba, sino que perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles. Esto es muy, muy importante, hermanos. Es sumamente importante porque como iglesia, si estamos llamados a proclamar el mensaje del evangelio, y como iglesia, si este evangelio resuelve nuestro problema más importante, que es el pecado, y también nos une, juntos tenemos que estar dados a la tarea de perseverar en esta doctrina. Esto no es responsabilidad solamente de los pastores, de los diáconos, de los ancianos, es responsabilidad de toda la iglesia, perseverar y guardar la sana doctrina. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en
Tito capítulo 1, versículos del 10 al 14. Pablo exhorta a Tito a literalmente tapar la boca de aquellos que enseñan algo que no es bíblico. Fíjense lo que dice Tito capítulo 1, versículo del 10 al 14. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Fíjense lo que dice, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y fíjense la exhortación que da Pablo, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se aparten de la verdad. Literalmente el apóstol Pablo está diciendo, hay muchos por ahí que están enseñando cosas por dinero, que solamente quieren enriquecerse, están enseñando cosas que no son bíblicas. Y a estos es preciso tapar la boca porque están trastornando casas enteras, están llevando a personas a esclavitud nuevamente porque están dando mandamientos de hombres. Porque solamente el evangelio trae libertad. El mandamiento de hombre trae esclavitud sobre el hombre. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo en este versículo. Decía, no permitas que se enreden en fábulas judaicas o en cualquier otra historia que no tiene sentido. Cualquier otra enseñanza que no sea bíblica, tienes que desecharla. Y luego en el capítulo 2, versículo 1, eso es lo que estaba leyendo anteriormente, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es el encargo que Pablo está dando a uno de sus pupilos, a Tito. Encárgate de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso es un llamado para toda la iglesia, hermanos, no solamente para el pastor o para aquellos que están sirviendo al Señor, sino que cada uno de nosotros es responsable de guardar la sana doctrina y permanecer en la enseñanza que es bíblica. Es por eso que nosotros como iglesia, una de las cosas que más nos preocupa es la enseñanza y la predicación. Una de las mayores preocupaciones que tenemos como líderes de la iglesia es que nuestros miembros no se dejen influenciar por enseñanzas que no son bíblicas. Porque hay muchos por ahí que dicen ser cristianos, que dicen ser pastores, pero que enseñan cosas que no son parte del evangelio. Que todo lo contrario lo que hacen es distorsionar la verdad del evangelio y nos llevan a hacer cualquier otra cosa que no sea bíblica. Hay muchos pastores, incluso en Latinoamérica, que Guillermo Maldonado, Cash Luna, que han influenciado iglesias con un evangelio de la prosperidad, con una esperanza falsa, con mandamientos que realmente no tienen nada que ver con lo que el Señor nos está llamando en su palabra. Pero este tipo de enseñanzas están allá afuera y muchas personas lamentablemente son susceptibles de ser arrastrados por ellas. Y muchas personas lamentablemente creen en esas enseñanzas y creen que su esperanza viene de estos hombres y creen que la esperanza viene del dinero que ellos puedan invertir en la iglesia y que Dios les va a bendecir. Hermanos, la exhortación que hacemos a nuestra iglesia es que se mantenga firme en la enseñanza bíblica. Y oramos para que ninguna enseñanza que no sea bíblica influencie nuestra iglesia ni nuestra predicación jamás. Para eso estamos vigilantes. El apóstol Pablo en el libro de Hechos, cuando deja la iglesia de Éfeso, les advierte a los ancianos, le dice, muchos lobos rapaces se levantarán de entre ustedes. Tened cuidado de ellos. Por eso, hermanos, tenemos también nosotros que ser unidos en la perseverancia de la sana doctrina. En segundo lugar, vemos que esta es una unidad en el amor y en el cuidado que tienen los unos de los otros. Fíjense lo que dice el versículo 44 y 45, y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, una de las cosas que debe reflejarse en la iglesia, y esto es sumamente importante que también lo entendamos, es el amor que debe existir entre los unos y los otros. Cuando predicamos en la carta de Colosenses, una de las marcas que Pablo resalta de la iglesia era el amor que tenían por todos los santos.
era el amor que era evidente entre los cristianos de esa comunidad, pero que no solamente estaba limitado a los cristianos de esa comunidad, sino a los cristianos de todo el mundo. Porque Pablo dice, el amor que tenéis a todos los santos. El amor que tenemos entre hermanos es una de las marcas fundamentales de que hemos nacido de nuevo. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, habla acerca del amor de Dios y habla de cómo la muestra del amor de Dios en nuestras vidas es el amor que tenemos entre hermanos. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos a Dios, a nuestro hermano a quien sí vemos. Eso no tiene sentido, bíblicamente hablando. Fíjense, este amor es un amor que trasciende las palabras y que nos lleva a la acción. Es un amor que no depende de mi familia de sangre. Yo siempre he pensado que cuando uno tiene a un hermano de sangre en necesidad, haría lo que fuera para poder atender esa necesidad. Pero es exactamente lo mismo con los hermanos de la iglesia. La sangre que une a los hermanos de la iglesia es mucho más preciosa que la sangre humana. Es la sangre de Cristo. Si nosotros no vemos esa realidad y vemos que somos verdaderamente una familia, que somos la familia de Dios, entonces no vamos a poder disfrutar de las bendiciones del Evangelio. Fíjense lo que dice, vendían todas sus pertenencias y las repartían según la necesidad de cada uno. Ahora, ya hemos hablado de que el libro de Hechos es un libro que tiene tanto partes descriptivas, es decir, partes que simplemente narran lo que ocurría, y partes prescriptivas, que sí son mandamientos y cosas que debemos obedecer. No todo lo que ocurre en el libro de Hechos debe ser una realidad en la vida de la iglesia actualmente. Y en este punto quiero ser enfático porque justo en este versículo de vender todas tus pertenencias y repartirlas según la necesidad de cada uno, tenemos que ser cuidadosos de no motivar acciones que sean descontroladas. Tampoco queremos, la Biblia no te llama a vender todo lo que tienes y a darlo a los pobres. No es eso lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo que tenemos que tener cuidado los unos de los otros. Si algún hermano tiene necesidad, nosotros como su hermano tenemos que atender esa necesidad. Eso no quiere decir que yo debo vender mi casa, mi coche o vender mis cosas para yo poder atender la necesidad de otro. En este contexto de la iglesia, en este momento histórico, ocurrió, y esto es algo descriptivo, que narra lo que sucedió, mas no nos manda a nosotros a hacer lo mismo, pero sí nos manda a cuidar los unos de los otros cuando alguno tenga necesidad. Fíjense lo que dice el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 2, versículo 15. Fíjense lo que dice Santiago. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hablando de, si tú dices que tienes fe, tienes que mostrar obras que confirmen esa fe. Pero fíjense el ejemplo que usa Santiago para hablar de las obras siendo la prueba de la fe. Fíjense lo que dice. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Es decir, Dios te bendiga, hermano, estoy orando por ti. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Literalmente diciendo, si tú amas a tu hermano y le dices, vale, perfecto, Dios te bendiga, vete en paz, hermano, pero no provees para su necesidad, ¿de qué aprovechará esa oración que estás haciendo? ¿De qué aprovechará ese ven en paz, hermano, ese Dios te bendiga, si tú como su hermano en la fe no estás proveyendo para sus necesidades? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente. Dice, versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y fíjese lo que dice el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La unidad que tiene que reflejar el evangelio en el cuerpo de Cristo es una unidad en un cuidado los unos de los otros. Hermanos, sabemos que muchos de ustedes han quedado sin trabajo por esta crisis que estamos pasando. Una de las cosas que
que está atravesando España, es una crisis de empleo y ahora con esta situación aún más. Sabemos de muchos de ustedes que les han dicho vete a casa por 2 semanas sin salario. Sabemos de muchos que le han dicho simplemente vete y no sabemos cuándo te vamos a llamar. Y eso, hermano, es lamentable porque los alquileres siguen, los gastos siguen. Y como iglesia, una de las cosas que queremos hacer es ser sensible a la necesidad de nuestros miembros, ser sensible a la necesidad de nuestros hermanos que en algún momento, por razones de la vida, pueden quedar en una situación desprotegida. Y la unidad del evangelio debe reflejar eso. No solamente pienso en mí y en mi necesidad. Estos son tiempos locos porque la gente está yendo a los supermercados a abastecerse a sí mismo de no solo de papel higiénico, sino de todas las cosas. Y la gente solamente está pensando en abastecerse, abastecerse, abastecerse y tener suficiente para ellos poder sobrevivir. Pero el evangelio causa una unión sobrenatural tan profunda que ya como cristiano yo no pienso solamente en mi bienestar, sino que pienso en el bienestar de mis hermanos. Y no solamente en el bienestar de mis hermanos en la fe, sino en el bienestar de aquellas personas que aún no siendo de hermanos en la fe, también tengan necesidad. Esa es la unión, ese es el amor que produce el evangelio en la persona. Es un amor desinteresado, es un amor que ya no se trata de mi necesidad, mis problemas, y me abastezco a mí únicamente en momentos de crisis, sino que me lleva a pensar en la necesidad del otro. Esta es una de las implicaciones más hermosas del Evangelio. La unidad en el amor y el cuidado los unos por los otros, al punto de que puedas llegar a renunciar a cosas que tú necesitas para darla a tus hermanos. Como iglesia queremos exhortar y motivar a cada uno de nuestros miembros. Hermanos, si tú estás pasando por alguna necesidad y realmente no tienes manera de cómo suplir para esa necesidad, no tienes que divulgarlo a toda la iglesia, pero habla con alguno de los diáconos, habla con alguno de nosotros. Y no podemos garantizar que podremos suplir todas las necesidades, pero algo intentaremos hacer, porque queremos ser sensibles, queremos mostrar ese amor. Queremos tener, si es posible, un banco de alimentos. Si necesitamos alimentos porque no hay en el supermercado, pues que podamos como iglesia cuidar los unos de los otros. Hay muchas personas que o están embarazadas o que ya han dado a luz y tienen bebés que son muy susceptibles a enfermedades, a virus, a cualquier situación. Y como iglesia queremos cuidar los unos de los otros. Queremos ser responsables, queremos mostrar ese amor. Por eso, lo que comentaba nuestro pastor al principio, queremos dar una ofrenda especial para aquellas personas que realmente estén pasando por esta situación, que se hayan quedado sin empleo por estas 2 semanas, que no vayan a recibir ningún tipo de salario, pero que siguen teniendo necesidades. Como iglesia queremos ser responsables con nuestros hermanos. Y en tercer lugar, hermanos, es una unidad en la adoración a Dios. Fíjense lo que dice. En primer lugar, una unión sobrenatural en la doctrina, en el amor y el cuidado los unos por los otros. Y en tercer lugar, en su adoración a Dios. Fíjense lo que dice versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una de las razones principales por la que la iglesia se reúne es para adorar a Dios como un cuerpo. La razón por la que cantamos, hermanos, hoy lo hemos hecho de manera individual por las circunstancias. Pero la razón por la que cantamos como un cuerpo, la razón por la que oramos juntos, la razón por la que escuchamos la palabra juntos, es porque Dios ha rescatado un pueblo para que le adore. No un solo individuo, no una persona, no un núcleo familiar, un pueblo y una nación para él. Por lo tanto, como iglesia, queremos adorar a Dios de manera corporativa. ¿Qué significa esto? Que cuando nos reunimos en la iglesia, hermanos, nos reunimos principalmente para adorar a Dios. Cuando cantamos en la iglesia, lo hacemos para adorar a Dios. Cuando oramos en la iglesia, lo hacemos también para adorar a nuestro Dios. Y esa es la razón de nuestra existencia como cuerpo. No venimos únicamente para vernos las caras, para animarnos unos a otros, que es algo fundamental en la congregación. Venimos principalmente para adorar a nuestro Señor, para cantar, exaltar su nombre. La iglesia debe corporativamente reconocer el señorío de Cristo sobre la iglesia como tal.
debe reconocer sobre la vida de sus miembros, pero como iglesia debe reconocer el señorío de Cristo, debe proclamar sus bondades, debe adorar al Señor de manera corporativa. En muchas ocasiones pensamos que cuando cantamos, hermanos, y esto es muy común, pensamos que cuando cantamos lo hacemos para nosotros mismos. La gente cree que cuando cantamos una canción en la iglesia, lo hacemos porque esa canción me hace sentir bien a mí, o me trae paz a mí, o me llena de algo, o me hace sentir algo a mí. Pero hermanos, esa no es la razón por la que cantamos en la iglesia. La razón por la que cantamos es porque juntos venimos a adorar a aquel que merece toda la gloria, a aquel que merece toda la honra, aquel que ha rescatado a su pueblo, y como pueblo le reconocemos, le damos gracias en una actitud reverente y humilde, enfocándonos en sus atributos, no en mis sentimientos, enfocándome en su naturaleza santa y excelsa y no en lo que me ha pasado a mí. Entonces, la tercera manera en cómo vemos esta unidad en la iglesia, hermanos, es en la adoración corporativa del pueblo de Dios a su Señor. Una unidad en la doctrina, una unidad en el amor y cuidado los unos por los otros, y una unidad en la adoración a su Señor. De manera, hermanos, que hemos visto dos efectos que produce el Evangelio. Resuelve el verdadero problema del hombre y produce una unidad sobrenatural entre las personas. En tercer lugar, hermanos, la razón por la que proclamamos el Evangelio, la razón por la que esa es nuestra misión, es porque el Evangelio transforma la vida de las personas que lo creen. Mismo versículo 47, fíjense lo que dice, alabando a Dios, pero mire la segunda parte del versículo, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Literalmente esta expresión teniendo favor con todo el pueblo era teniendo un buen nombre, teniendo un buen testimonio para con los de afuera. Tenían un testimonio, tenían un favor porque eran personas que vivían de manera diferente. Eran personas que mostraban una actitud completamente diferente, una unión completamente diferente que no habían visto jamás. Exactamente ese es el tercer efecto del Evangelio. Transforma la vida de las personas. De hecho, si usted lee más adelante parte del capítulo 3, en el versículo 10, usted se va a dar cuenta que es exactamente eso lo que dice el versículo. Fíjense lo que dice, capítulo 3, versículo 10, dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Los apóstoles sanan a este hombre y hay un antes y un después en la vida de este hombre. Un antes estaba en una condición y justo después de que los apóstoles le predicaran el evangelio y le sanaran, había algo completamente distinto en él. La gente lo reconocía, decía, este hombre antes era así y ahora ya no es así. ¿Qué le ha pasado a esta persona? Es exactamente el mismo efecto que causa el evangelio en la vida de cada una de las personas que lo creen. Un poder transformador. Yo recuerdo cuando yo llegué al evangelio, tenía 15 años y me acuerdo que era una persona muy, muy rebelde. Y cuando comencé a asistir a la iglesia, mi mamá me dijo, no, yo tengo que ir contigo a esa iglesia porque algo te están dando, porque algo diferente hay en ti. Y hermanos, eso es exactamente lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Cuando usted cree el evangelio y usted pasa de tener esa vida pecaminosa, dominada por la dictadura del pecado en su vida, y es liberado por el poder de Cristo, usted ya no busca su propio interés. Usted ya no vive una vida para los placeres, usted vive una vida para la gloria de Dios. Y es un poder transformador que otros pueden evidenciar en su vida. De modo, hermanos, que como iglesia, una de las cosas que queremos tener claro es cuál es nuestra misión. Nuestra misión no es una misión humanitaria, no es una misión social. Nuestra misión es una misión espiritual que consiste en proclamar el evangelio del Señor, aquel que puede resolver el problema del pecado, aquel que puede unir a las personas de manera sobrenatural y aquel que puede transformar la vida de todos aquellos que se arrepienten y creen. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque
Tu palabra es viva y eficaz, y aún en la distancia, Señor, por medio del Internet, por medio de este tipo de tecnologías, Señor. Tú nos permites disfrutar de las delicias de tu mensaje, nos permites ser edificados por medio de tu palabra y escuchar, Señor, lo que tú tienes para decir a tu pueblo. Te rogamos, Padre, que nos permitas crecer en tu palabra, que nos permitas retener la sana doctrina, que nos permitas mostrar amor los unos por los otros y que nos permitas comprender, Señor, que como cuerpo nos debemos a ti, nuestro Señor y nuestro Dios. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.